Estoy convencido que seguramente habrá hermanos y hermanas que esto ha venido a ser un impulso de parte del Espíritu Santo y les ha ayudado para hacer esos cambios necesarios para poder crecer. Hermano, yo creo que a nadie de aquí le gusta la mediocridad. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Cuando nos acostumbramos a la mediocridad, nos acomodamos a simplemente hacer lo que siempre hacemos, perdemos de órbita que Dios nos entregó poder y autoridad para conquistar en su nombre, para poder crecer nosotros en su nombre. Y eso lo debemos de tener en cuenta. Cristiano que no crece, decrece. Cristiano que no madura, el diablo se lo desayuna. Bueno, ya le acomodé, es otro refrán. Pero literalmente, querido hermano, no lo pierda de vista. Si usted no está creciendo en su vida de fe, se le nota. Voltea a ver al hermano que tiene a un lado. Si tiene cara de limón, no está creciendo. Tiene todo sonreo. ¿Por qué tal cosa? Cuánta bendición hay en este lugar, aleluya. Qué bonitos, hermanos, qué bonitos se ven. Chulos de hermosos son los que vienen a Misterios de Cristo Tlaxcala. Amén. Eso es todo, hermano. Si no nos echamos porras, entonces ¿quién nos echará porras? El Señor. Pues el día de hoy, hermanos, tuve que dividir en dos esta predicación porque da para mucho. Y tiene que ver con la batalla contra nuestro enemigo. La semana pasada hablábamos de quién es el enemigo de nuestra alma. Algunos se levantaron furiosos diciendo las suegras, pero no, hermanos, no son las suegras. Nuestros enemigos no son aquellos que nos dañan. Nuestros enemigos no son aquellos que nos han traicionado, aquellos que han hablado mal de nosotros. No, hermanos, ellos simplemente son herramienta para el enemigo verdadero que nosotros tenemos, el cual se llama Satanás. ¿Está usted listo para el mensaje de hoy? Amén. Señor hermoso, pues a ti la gloria, Señor. Nos hemos gozado, Padre, dándote nuestra adoración, nuestra alabanza. Gracias, Señor, porque sin lugar a dudas, Señor, estamos caminando, vamos avanzando. Pero, Señor, también necesitamos de tu presencia para que ministres nuestro corazón. Tú has puesto, Señor, en mi mente predicar y en mi corazón el tema que hoy, Señor, he preparado. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que este desafío venga, Señor, a levantar al cansado, a darle nuevo ánimo al caído, y aquel, Señor, que tal vez anda cabizbajo, poder agarrar, Señor, esas nuevas fuerzas en ti para vivir verdaderamente en victoria. Limpia mis labios, Señor, mi mente, mi corazón. No me permitas decir tonterías, palabras de vida y no de muerte, palabras que exhorten, pero también que levanten. Espíritu Santo, aquí está tu iglesia. Haz con nosotros como tú quieras. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Amén. Perfecto. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero la vida cristiana es un conflicto de todos los días. Cuando usted es un cristiano, todos los días hay una nueva lucha por la cual tendrá usted que enfrentarse, quiera o no, lo acepte o no, en una lucha sangrienta que lleva muchísimos años. Algunas personas piensan que al hacerse cristianos sus problemas terminaron. Algunas personas piensan que al venir a los pies de Cristo las enfermedades se van a ir por arte de magia, o aquellas cosas que no han obtenido vendrán como de la nada. Pero le digo una cosa, quien piense así está totalmente equivocado. Si algo tiene la vida en Cristo, es que es bien difícil de vivir. ¿Alguien dice amén? Amén. Pastor, ¿que usted nos quiere desanimar? No, al contrario. Le quiero decir, póngase las pilas, porque la vida en el Señor, aunque dura y difícil, el que la camina, el que la vive al lado del Señor Jesús, en el poder del Espíritu Santo, vence porque vence. Amén. Es cierto, hermanos, estamos en lucha. Es cierto, peleamos todos los días por diferentes circunstancias, por diferentes cosas, pero Dios ha prometido que nosotros somos más que vencedores en su nombre. Amén. El asunto es que cuando usted no madura, no camina, no crece, usted no lo cree, y su fe empieza a irse a los suelos. Y de repente sus sentimientos le empiezan a decir algo y usted dice, sí, es cierto. Oye, pero la palabra de Dios dice lo contrario. No, pero los sentimientos me dicen más fuerte. Entonces, pues yo decido creerle a mis sentimientos. Y en lugar de crecer y vivir en victoria y en libertad, lamentablemente hay muchos hermanos y hermanas dentro de nuestras congregaciones que, aunque se dicen cristianos, parecen cristinos. Porque en lugar de vivir en las victorias que Cristo les ganó en la cruz del Calvario y en la libertad con que Cristo les hizo libres, viven esclavos de muchas cosas que, en lugar de hacerlos ver como hijos de Dios, pareciese que son hijos del diablo. La vida en Cristo, hermano, es bien difícil.
es bien complicada. Y esto le resulta desalentador a algunos porque pensaban que la vida de fe era como un cuento de fantasía. Seguramente así lo creían porque pensaban que ser discípulo de Jesús era como pertenecer al grupo de cero. Cero problemas, cero conflictos, cero falta de dinero, cero falta de lo que yo quiero. Pero le digo una cosa, ese club no es de los cristianos. En el cristiano no vivimos en el club de cero, vivimos en el club de la esperanza que descansa en la fidelidad de Dios y en la promesa que Cristo ha comprometido. Amén. Debemos de tener en cuenta que la verdad es que el cristiano está metido en un conflicto de todos los días contra su carne, contra el mundo y contra el diablo. No se le olvide, la carne, el pecado, el mundo, la cultura en la que vivimos y el diablo. No podemos dar respaldo a ninguno de ellos, porque si lo hacemos pagaremos trágicas y dolorosas consecuencias. Y por lógica, en esta condición no podemos esperar que a lo que antes le pertenecíamos no vaya a hacernos frente tratando de derribar lo que hemos conquistado en Cristo. No me negará usted que antes le servíamos al pecado, ¿cierto o no? Vivíamos pecando, ya que sabroso el pecado. Si no estuviera sabroso, nadie pecaría, hermano. ¿A poco no? Dígame usted un pecado que sepa feo. No lo hay, hermano. No lo hay. Porque todo pecado, el que sea, por pequeñito que parezca, siempre te va a prometer darte un placer. Y cuando nosotros vivíamos encadenados al pecado, ahí andábamos de placer en placer. Y de repente esas canciones, vende caro tu amor, aventurera. Y las cantan con unas ganas y rataderos. Y con un gozo y un gusto, pero venimos a los pies de Cristo. Amén. Y esa rata de dos patas entendimos que no era el otro o la otra, sino nosotros. Que estábamos necesitados con urgencia de que alguien nos salvara y nos dijera realmente vale la pena vivir. A mucha gente se le ha acabado el deseo de vivir, y no porque la vida sea trágica, sino porque ha permitido que su corazón se vuelva trágico. Pero el cristiano que crece entiende que aunque tiene una lucha diaria contra el mundo, el diablo y el pecado, en Cristo es más que vencedor. Amén. Algo que es maravilloso es que esta vida de lucha, si la peleamos correctamente, tomados de la mano de Dios con las herramientas que nos ha dado, apréndaselo. Su vida va a ser de victoria en victoria. Amén. Gracias a nosotros, claro que no. Nuestras victorias siempre serán posibles gracias a dos cosas. La primera, gracias a la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí empezó todo, hermano. Ahí empezó todo. Cuando Jesús murió en la cruz, el diablo pensó que lo había vencido. Ah, pobre diablo. Yo creo que ahí nace la expresión, ¿verdad? Ah, diga conmigo, pobre diablo. Pobre diablo. Pobre diablo. Pensó que había ganado. Cristo en la cruz, lleno de sangre, consumado, él murió. En el infierno empezaron a hacer fiesta. Y una botella de Coca-Cola. Ya sabrán ustedes, así que empecé el demonio allá y la demonia acá. Y expliqué el otro, pero de repente se escuchó la voz de un hombre. No de cualquiera, sino del Hijo del Hombre. El cual descendió al mismo infierno a arrebatarle las llaves de la vida y de la muerte a aquel que pensó que le había vencido. Y le recordó, yo soy Hijo de Dios y soy Dios mismo. Y él no se quedó en una tumba, hermano. Él ha resucitado. Cuando el demonio seguramente creyó que había vencido a Jesús, nunca en realidad vio que en esa cruz del Calvario empezaba a cumplirse su derrota. El infierno no fue creado, hermano, para el hombre, para Satanás y todos los que le siguen. Pero gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, nosotros pudimos reconciliarnos con Dios. Nuestro destino era seguro, el infierno. Pero sin buscar a Dios en ningún momento, Él nos encontró a nosotros. Amén. Dejó, querido hermano, a las 99 y fue a buscar a la oveja perdida. A uno que se llamaba Alejandro, a otro llamado David, a una llamada Wendy, a otra llamada María, a un llamado Antonio, y dijo, yo te he amado con amor eterno. Amén.
Y no quiero que te pierdas. Es hermoso y es glorioso saber que a través de la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados, hermano. En pocas palabras, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, cualquier cristiano puede vencer el pecado, al diablo y al mundo, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y no solamente, queridos hermanos, podemos vivir de victoria en victoria, principalmente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino porque Dios en su infinita misericordia y su bondad nos dio capacidades y herramientas para vencer al diablo. Sí, querido hermano, Dios es fiel. Y Él ha dicho, yo te voy a entregar algo en tus manos para que permanezcas firme en la fe. Para que no te deslices de un lado a otro, porque tu enemigo, el diablo, te conoce. Por muchos años tú le serviste, por muchos años era tu compa, andaban de codo a codo, te levantabas en la mañana y decías, hoy qué vamos a fregar, digo, hoy qué vamos a hacer, hoy a quién vamos a gozar, digo, hoy a quién vamos a fregar, digo, o sea, de verdad, hermano, no es que literalmente lo pensáramos, pero si había la oportunidad de amolarnos a alguien, ay, disculpe, pero soy primero yo y después lo que es ruido. Pero hoy que tenemos a Cristo, entendimos que no venimos a servirnos de la gente, sino a servirle a la gente. Que así como nuestro Señor nos ha amado, nosotros tenemos que amar y honrar a las personas, aunque no merezcan ser amadas, no merezcan ser honradas, y a perdonar a aquellos que tan bilis nos hacen hacer. Qué bueno es Dios, ¿no lo cree? Amén. Pero en ello, Dios nos da lo necesario para seguir venciendo. Y es donde yo quiero entrar en este tema profundamente. Vamos, por favor, a Efesios capítulo 6, versículo 13 al 15. Si usted recuerda, he basado muchos de mis sermones en esta porción bíblica. Pero hoy específicamente leemos Efesios 6, versículos 13 al 15. La pantalla va a estar apareciendo la versión Dios habla hoy. Y dice la bendita palabra así. Por eso, tomen toda la armadura de Dios, que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. El día de hoy, hermanos, voy a dividir en dos la armadura de Dios. Insisto, es por tiempo, no quiero tenerlos aquí mucho tiempo y aburrirlos, no, quiero darles poco, conciso, para que ustedes aprendan. Aquellos que traen lista su libreta para anotar, le voy a dar y hablar acerca de los tres primeros aditamentos que el apóstol Pablo, hace referencia en esta escritura. Y lo primero de lo cual habla él es de la verdad. Anótele ahí. Lo primero que Dios nos da para crecer y vencer al enemigo, al mundo y a nuestra carne, es la verdad. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que Satanás no solamente tiene el nombre de diablo, sino también tiene algunos adjetivos que la Biblia menciona, y uno de ellos está en Juan 8:44, el cual dice que Satanás, o el diablo, es padre de mentira. Y si hablamos que es padre de mentira, es que toda mentira nace ¿de quién, hermano? Del diablo. ¿Y qué es lo único opuesto a la mentira? Lógicamente, la verdad. Algunos pueden decir que las mentiras son poderosas, y la verdad es que lo son, pero nunca jamás se va a poder comparar con el poder que tiene la verdad. No por nada el mismo Evangelio de Juan dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Mucha gente vive en la mentira y se nota que viven en la oscuridad, mientras aquellos que vivimos en la verdad se nos nota porque estamos en la luz. No es la luz que pertenece a nosotros, sino es la misma luz que es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Recordemos que la alegoría que Pablo está usando en Efesios, hablando de la armadura de Dios,
tiene que ver con la armadura, con la indumentaria que usaban los soldados romanos. ¿Alguien recuerda un poco de la indumentaria de los soldados romanos? No puede ver uno con una túnica, con ciertas cosas, el casco, la espada, la lanza, pero específicamente él empieza diciendo, hablando de la verdad, que esta verdad es como un cinturón, como un cinto. Este cinturón que usaban aquellos soldados romanos era un cinturón bastante grueso, el cual se utilizaba por fuera de la ropa. Y todo tiene un porqué, hermano, y aprenda esto. El cinto que utilizaban los soldados romanos era ancho, se ponía por fuera de la ropa. Y una de las cosas para las cuales servía era que cuando ellos iban a entrar en una lucha cuerpo a cuerpo o tenían que empezar a correr por alguna circunstancia en medio de la batalla, ellos tomaban la túnica y la metían dentro del cinturón. ¿Con qué objetivo? Que no les fuera de estorbo para aquello que tenían que hacer. Fíjense nada más cómo el Espíritu Santo inspiró a Pablo. Porque cuando él dice, ceñíos vuestros lomos, o vive en la verdad, es porque la verdad tiene que ser aquello en lo cual la vida del cristiano vive en torno a la verdad. Perdón, se lo repito. El hecho de que Pablo comience su descripción de la armadura de Dios con el cinturón de la verdad, es porque la verdad tiene que ser para el cristiano el centro de todo lo que hace, de todo lo que dice, de todo lo que piensa y de toda su fe. Dios nos llamó a libertad. Amén. Pero esa libertad la conocemos a través de la verdad. El cristiano no puede hablar medias verdades, porque una media verdad es una mentira. Un cristiano no puede permitirse que en su mente se aloje una justificación de algo que hace y que lo va a llevar a mentir, porque entonces estará alejándose de la verdad que es Cristo. Debemos de entender, querido hermano, que muchos cristianos tienen por estorbo algo terrible. Son mentirosos. Toda persona que es buena para mentir, tarde que temprano se va a tropezar con las mentiras que dice. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado en lo personal, es algo de lo cual no me siento orgulloso, pero yo antes era un mentiroso empedernido, mentía sin necesidad de mentir. Pero tarde que temprano las mentiras salían a la luz. Avergonzado, muchas veces tuve que tragarme la mentira y decir, tiene razón. Y en medio de cada mentira tuve que pagar consecuencias de ello. En pocas palabras, es terrible tener cola que te pise. Cuando tú eres veraz, cuando tu vida está marcada de la verdad y sabes comunicar esa verdad y piensas en la verdad, querido hermano, el diablo no tiene de dónde pescarte. Porque si tú vives en la verdad, vives en la rectitud. Porque si tú vives en la verdad, no va a haber algo donde él pueda venir y atacarte, denunciarte y avergonzarte. Necesitamos aprender que quede bien claro que la mentira en la vida del cristiano le puede ser de tropiezo. Debemos empezar siendo veraces. ¿Sabe con quién? Con nosotros mismos. ¿Por qué no con Dios? Sencillo. Porque si no eres veraz contigo, si no eres capaz de ser tú honesto contigo mismo, menos lo vas a hacer con Dios. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. ¿Qué dice, hermanos? El que encubre su pecado jamás prosperará. ¿Qué está diciendo, pastor? Que el pecado que yo no he confesado tarde que temprano va a salir. Porque tienes cola que te pise. Y como Dios es tan bueno, lo va a sacar a la luz. Y eso te va a causar seguramente dolor, vergüenza y aflicción. Pero a partir de ese momento, querido hermano, ya no habrá algo por lo cual te puedan condenar. Gracias a Dios que saca la verdad. No sé si me da a entender. Un hombre adúltero, por ejemplo, puede estar viviendo una doble vida, tratando de disfrutarla, cuando en realidad está haciéndose daño y haciéndole daño a la gente que más ama. Y trata de vivir en la oscuridad, en esa relación de adulterio, y pareciendo que nunca, que todo está saliendo bien, por la misericordia de Dios, el Señor va a permitir que salga a la luz. ¡Pum! Pero te digo algo.
Cuando un tipo de relación como esta, de mentira, sale, aquella persona que era el adúltero siente cómo se le quita un peso de encima. Salió la verdad, no tengo más que esconder, tendré que pagar las consecuencias, pero si soy justo como Dios es justo, no tendré que meterme una vez más en la vida de mentira. Y te pongo de ejemplo el adulterio, pero mentira pequeña o grande, hermano, tú le estás dando derecho a Satanás de venir y atacarte. Entonces recuerda, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, siempre alcanzará misericordia. Es propio de nuestra vieja naturaleza ocultar nuestro pecado. Si no lo ocultamos, tratamos de minimizarlo, y si no de minimizarlo, tratamos de justificarlo. Eso nos mantenía esclavos del pecado. Porque, hermanos, a veces la mentira nos lleva a decir otra mentira. Yo no sé si usted, espero que no sea de esas personas o conozca a alguien que son capaces de mentir para tapar otra mentira y tapa un hoyo y destapa otro, y cuando menos siente ya no tiene hoyos que destapar. Te lo digo a ti, es mejor que tú saques la verdad a la luz, porque si no, Dios tarde que temprano va a permitir que ésta salga. No para avergonzarte, sino para poder poner tu vida en limpio. ¿Qué es lo que te hizo llegar a los pies de Cristo, su amor incondicional? ¿Cómo pudiste llegar a Él aceptando tu pecado? Diciendo, soy pecador, he cometido muchas injusticias. Perdóname, Señor, por todo lo que he cometido. Lo mismo tiene que ser con nuestra relación con nuestros seres amados, con la gente que conocemos. Debemos de ser siempre no honestos, sino íntegros. Debemos de dejar de engañarnos pensando que el mal que podemos estar haciendo va a quedar impune. Jamás, hermano. De Dios nadie se burla, dice la Escritura. Todo lo que se siembra, se cosecha. Solo ten en cuenta una cosa. La vida no la tenemos comprada. Tal vez tú digas, mañana diré la verdad. Mañana dejaré la mentira. Pero ¿quién te dice que llegará hasta mañana? Pecado oculto, pecado no perdonado. Confiésalo y el Señor verá de ti para tu bien y tu misericordia. Debemos de ser también veraces con Dios. Debemos de ser también veraces ¿con quién? Dios. Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué oración, no lo creen! Es una oración tremendamente transparente. Muchas veces usted y yo nos justificamos que es que le hicimos mal a alguien, pero no estoy seguro. Pero ¿saben quién es el único que puede estar seguro de todas las cosas que usted hace mal? Dios. ¿Usted cree que Él no sabe aquello de lo que usted está ocultando? Claro que lo sabe. Y eso no me cuenta, pastor, para que me perdone. No, usted lo necesita declarar. Usted se lo necesita decir a Dios. Usted necesita confesar su pecado y apartarse de él. Pero si acaso usted tuviera la justificación de no saber exactamente todo el mal que ha hecho, haga la misma oración que hizo el salmista. Señor, escudriña mi corazón. A veces me llama mucho la atención cuando estoy teniendo tiempos de consejería, que no nos permite avanzar el hecho de que la gente no dice toda la verdad. Simplemente trata de decir la parte que le conviene que sepa el consejero para tratar de oír del consejero lo que quiere oír, en lugar de abrir su corazón pleno y entender que seguramente también hizo algo mal. Lo mismo pasa con Dios, hermano. Necesitamos ser 100% íntegros delante de Dios, porque los mayores beneficiados de serlo seremos nosotros. Él nos mostrará con toda claridad lo que estamos haciendo mal, si es que a nosotros se nos ha pasado. Porque si no lo hiciéramos, hermano, si no lo hiciéramos, también los más perjudicados seremos nosotros. Al no ser sinceros con Dios, hablándole siempre con verdad. Sí, hermanos, hay gente que no le habla con verdad a Dios. Pero si lo hacemos, lo que en realidad le estamos diciendo a Dios cuando no le hablamos con honestidad es que no necesitamos de Él, que no necesitamos de su corrección.
que no necesitamos de su misericordia, porque somos tan buenos que no nos equivocamos y no hacemos mal como la gente piensa que lo hacemos. No solamente tenemos que ser veraces, hermanos, con nosotros, con Dios, sino también con la gente que nos rodea. Vivimos en un mundo de apariencias. Mucha gente aparenta ser algo cuando en realidad es algo totalmente diferente. En las redes sociales es muy común. Me llama mucho la atención cómo hombres y mujeres utilizan su mejor ropa, se maquillan, tratan de sacarse la mejor foto para ponerla de perfil. Y usted los conoce en persona y dice, válgame Dios, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿De dónde te salió? Te echaste bastante Photoshop, bastantes aplicaciones para que te vieras bonito, bonita. ¿De qué nos sirve, hermano, aparentar? Ser algo que no somos. ¿De qué nos sirve acercarnos con la gente tratando de relacionarnos de una manera en base a la mentira? ¿Sabe qué? Esas no son relaciones sanas. Porque tarde que temprano, cuando conozcan quién realmente eres tú, no solamente se van a desilusionar de ti, sino seguramente te vas a dar cuenta que a ti también te estaban engañando. Las relaciones transparentes evitarían tantos divorcios en nuestros tiempos. Las relaciones transparentes harían que hubiesen noviazgos donde no traten simplemente de sacar provecho de la persona, sino realmente se sumen para poder vivir una relación seria que honre a Dios por sobre todas las cosas. Así es que ya lo saben, debemos de vivir en la verdad, porque como hijos de Dios pertenecemos al Dios de verdad. Amén. Pero también habla el apóstol Pablo y dice la justicia. Si de algo estamos seguros, yo espero que así lo entiendan, hermanos, los cristianos, es que nosotros no somos salvos por lo bueno que hemos sido. No somos salvos por nuestra justicia, porque en realidad no teníamos justicia. No somos salvos porque nosotros nos hayamos ganado la salvación. Mire lo que dice Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, hermano, métaselo en la cabeza. Usted no puede hacer nada para poderse ganar el favor de Dios. Él lo quiere como está. No, Él lo ama a pesar de cómo está. Y sigue diciendo, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si tenemos salvación, hermanos, no es gracias a nuestra justicia, sino a la justicia de Cristo. Amén. Y yo no sé si usted lo entienda, pero cuando hablamos de la justicia de Cristo, hablamos de lo que enseña Romanos capítulo 3, versículo 22, donde se afirma, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree ser quien fue. Señor, gracias. Si usted mira este versículo, usted podrá darse cuenta con toda claridad que esta es una gran noticia para todos los pecadores. ¿Por qué es una gran noticia? Porque aquí nos demuestra que hay una manera de poder alcanzar a ser perdonados de toda la maldad que hemos cometido. Hay gente que se ha quitado la vida porque piensa que ha sido muy mala. Hay gente que vive en ansiedad, hay gente que vive en depresión porque no puede vivir en paz, porque no tiene justicia. Pero es que no ha aprendido a descansar en la justicia de Dios. Sigue creyendo en su persona, en sus pensamientos, en sus bienes. Y la verdad, querido hermano, es que nosotros, empezando por nuestra justicia, no es buena. Esta justicia tiene que ser visible. La justicia de Cristo en nuestra vida tiene que ser visible para los demás. Cada una de nuestras vidas se levanta con un poderoso testimonio de lo bueno y misericordioso que es Dios. Cada que la gente lo mire a usted o la mire a usted, deben de entender que hoy usted vive en paz y con esperanza, porque Dios le ha perdonado. Amén. Cuando hablamos de que Dios nos ha perdonado, es que muchos centran su pensamiento, insisto, en tratar de vivir bien en esta vida, en tratar de obtener todo lo bueno que pueda darle la vida, pero se le olvida que tiene lo más grande y lo más valioso que mucha gente simplemente no quiere tener.
paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios, hermanos. Cuando yo no valoro mi salvación, cuando yo no valoro la justicia de Dios, yo sigo viviendo para el mundo, por el mundo y para lo que el mundo me pueda dar. Mis sueños, mis anhelos, mis principios, pero se nos ha olvidado que por la justicia de Dios, Cristo nos ha comprado a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros, sino nuestro Dios es nuestro Señor y no solamente nuestro Salvador. Gracias a la justicia de Cristo, usted y yo tenemos esperanza, la cual no podemos perder por tratar de justificar nuestra vana manera de vivir a pesar de conocer del Señor. ¿De qué nos sirve decirnos cristianos si nuestra vida no muestra el testimonio del poder de Dios en nuestra vida? ¿De qué me sirve decirme cristiano si cuando la gente me mira un rostro de frustración, mira un rostro de dolor? Cuando la gente me mira y yo no reflejo la gloria de Dios aún en mi rostro, hermano, el problema no está en Dios ni en su justicia, sino en mí, que me ha alejado de su presencia y de la justicia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: vivan por la justicia, pero no la propia, sino la justicia de Cristo, el cual te declara totalmente justo delante de los ojos de Dios. Amén. Hay mucha gente que necesita conocer de ello, que no solamente Cristo vino a morir por unos cuantos, sino vino a morir por todos aquellos que en Él crean, para que no se pierdan, sino tengan vida eterna. Tanto la justicia que tiene que ser visible en nosotros como la justicia de Cristo, hermanos, son dos cosas totalmente necesarias. Porque mientras estemos vivos, siempre seguiremos necesitando de la justicia de Jesús, porque seguimos pecando. Yo no sé si todos los días, pero mientras estemos vivos, seguramente hacemos cosas que no debemos de hacer. Y ahí es cuando debemos de caer rendidos delante de Cristo, acogiéndonos al sacrificio de la cruz, a su justicia, la cual nos declara a nosotros personas justas, aunque en realidad no lo seamos. Muchos necesitan ver en nosotros la justicia de Cristo hecha realidad, en cómo se ha transformado nuestra vida. Yo no sé si usted, como yo, se goza de lo que Dios ha hecho por usted. Y yo no sé si usted, como yo, ha dejado de llorar por lo que no tiene y se goza con lo que Dios ya le ha entregado. Cuando un cristiano madura y crece, deja de decir: es que no tengo esto, es que aquello, es que el otro no. Es capaz de levantar sus ojos al cielo y decirle: Señor, aún me falta, pero con lo que me has entregado me basta y me sobra. Cuando un cristiano habla de esa manera, Dios puede entender que en el corazón de ese hombre y de esa mujer se ha forjado un corazón de fe, y que todo lo que le prometió tarde que temprano lo cumplirá, porque Él ni se arrepiente y nunca miente. Amén. Así que, hermanos, vivamos y practiquemos siempre la justicia de Cristo. Como consecuencia, Dios nos va a bendecir. Porque nadie que viva haciendo el mal puede cosechar bendiciones, hermano. Nadie, no se engañe. Pero aquellos que siembran por bien y para justicia, siempre recibirán de ello bien y justicia de Dios. Amén. ¿Cuál es la tercera parte de esta armadura poderosa de Dios que está a nuestro alcance para poder librar la batalla de todos los días? La paz. Cuando hablo de la paz, hermano, estoy hablando específicamente del Evangelio de la paz. Y aquí yo le hago una pregunta: ¿qué es el Evangelio? Seguramente todos lo saben, y si hay alguien que no, permítame se lo digo en pocas palabras. El Evangelio son las buenas noticias de salvación para la humanidad. O como lo enseña 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre Él nuestros pecados, para declararnos justos por medio de Cristo. Amén. Este es el Evangelio. Nosotros, querido hermano, vivimos por y para el Evangelio. Vivimos por el Evangelio porque alguna vez alguien vino y nos recitó Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Jamás nos dijo que entregó a su Hijo para que tuviéramos mucho dinero. Jamás dice la Escritura que Dios entregó a su Hijo para que tú y yo no nos enfermemos. Jamás dice la Escritura que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos todo lo que nos place en este mundo. No. Para Dios no es tan importante el que tú tengas tanto dinero, hermano. Espero no estar rompiendo corazones. Para Dios no es tan importante que tú cumplas todos tus sueños en esta vida. Para Dios lo más importante es que tú no termines en el infierno, sino vivas toda la eternidad allá en el cielo. Amén. Y como tal, nosotros tenemos que valorarla. Esa es nuestra paz. ¿Por qué se llama el Evangelio de la Paz? Romanos 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos que, hermanos, paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esta paz, ojo, esta paz de la que habla la palabra de Dios no equivale a tener calma o tranquilidad. No, hermano. Va mucho más allá, es mucho más poderosa. Es el Evangelio de la Paz, porque por medio de este mensaje podemos reconciliarnos con Dios. Encontramos el puente que Dios estableció para que podamos llegar a su presencia cuando no había manera de llegar por nuestro pecado. Nada que sea injusto puede llegar a un Dios 3 veces santo. Pero por eso Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre, toda su sangre en esa cruz. Cuando Dios nos mira a nosotros, a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, aquellos que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, ya no mira nuestra maldad, sino mira nuestra vida a través de Cristo y nos mira justos, nos mira como alguien bueno, nos mira como sus hijos. En la versión Reina Valera 60, Efesios 6:15 dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio. Calzados los pies, habla de un calzado. Usted, bueno, habrá gente que le guste salir descalza a la calle, pero no creo que usted salga de su casa para ir a su trabajo descalzo. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando el apóstol Pablo dice calzados con el presto del Evangelio, lo que él nos está tratando de decir es que siempre debemos de estar listos para compartir nuestra fe con toda la gente que nos sea posible. ¿Alguien me está escuchando? Dios quiere que compartamos nuestra fe con otros, con nuestra familia, con nuestros amigos, contra nuestros enemigos, con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que no conocemos, con todo aquel que no conoce a Cristo como usted y yo lo conocemos. Si Dios le hubiese placido que ángeles predicaran de su evangelio, Él lo hubiera hecho. Pero Él ha decidido tomar hombres imperfectos, mujeres imperfectas para mostrar su gloria y mostrarle al mundo lo que es capaz de hacer con aquellos que creen en Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez usted se ha mirado al espejo y ha visto lo que usted era antes de que Jesucristo llegara a su vida? Tal vez en algún momento usted pudiera decir, bueno, de alguna forma yo tenía una buena vida sin Cristo. Pero su vida en Cristo no es una buena vida, es una vida excelente. Amén. Una vida en victoria, una vida poderosa, una vida que ha cobrado realce, una vida que me lleva más allá de mis expectativas, porque ya no dependo de mi fuerza y mi poder, sino de la fuerza y del todo poder que es de mi Dios y de mi Padre. Sí, amén. Gloria a Dios. Por eso es que dice la Escritura que nosotros en el nombre de Cristo haremos proezas. ¿Cuándo usted creyó que Dios pudiera utilizarle usted para liberar a un endemoniado? Cuando usted pudo haber pensado en sus mejores tiempos sin Cristo, que Dios sería capaz de utilizar sus manos para sanar a un enfermo. Jamás, porque ni siquiera se acordaba de Dios. Pero hoy que usted es un hijo de Dios, Él le dice, levántate, ve, haz discípulos, predica, y si lo haces, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y no solo eso, habrá señales que te seguirán, echarás fuera demonios, sanarás enfermos, la gloria del cielo se manifestará a través de tu vida.
Queridos hermanos, a veces nuestra vida ni siquiera reflejaba una gloria mundana, menos la gloria de Dios. Pero aquellos que viven creyendo, aquellos que viven creciendo, aquellos que están madurando en su fe, conociendo de Cristo, viviendo su fe apasionadamente, disciplinadamente, querido hermano, claro que se les nota, claro que se puede ver la gloria de Dios reflejarse en su rostro, en su vida, en sus palabras, porque las palabras de desánimo se largan para que lleguen palabras de autoridad en Cristo, porque cuando no podemos las situaciones que estamos viviendo, cuando nosotros estamos viviendo en la paz de Dios, somos capaces de declarar lo bueno en vez de lo malo. Dios nos pide que vivamos en paz. Antes que con los hombres, debemos de vivir en paz con Dios. Y mucha gente prefiere vivir en paz con los hombres, no testificándole de su fe. Eso no es otra cosa más que estás negando a tu Señor. Y no podemos olvidar lo que la Biblia nos recuerda cuando nos dice: si tú me niegas delante de los hombres, yo te voy a negar delante de mi Padre. No es que Dios nos quiera poner entre la espada y la pared, pero aquel que vive su fe de una manera práctica, llena del poder del Espíritu Santo, no puede callar de decirle al mundo que Jesucristo es la respuesta. Si tú sigues teniendo temor de compartir tu fe, si tú sigues dudando de cómo compartir tu fe, hoy es un buen día para poder determinadamente decir: voy a cambiar. Y de la manera en que me sea posible, testificaré que Cristo sigue reinando y sigue salvando. La semana pasada mi esposa me decía: ¿sabes qué, amor? Quiero que me hagas unos versículos bíblicos pequeñitos. Quiero ir a la dulcería y quiero comprar paletas. Se los voy a engrapar. Y cuando vaya yo caminando hacia el centro o a donde vaya, voy a ir repartiendo las paletas. ¿No sabe usted predicar? Regale paletas con versículos bíblicos. Seguramente Dios a usted le puede iluminar de cómo hacerlo de manera diferente. Hay folletos con los cuales usted puede compartir su fe. Hay maneras de las redes sociales. Hermanos, de verdad, a veces nuestras redes sociales, en vez de reflejar que tenemos a Cristo, refleja que estamos lejos de Cristo. Haciendo los trending, que lamentable. Aún nuestras redes sociales tienen que gritar: Jesucristo está vivo. Aún nuestras redes sociales tienen que gritarle al mundo que le pertenecemos. ¿Qué van a decir de nosotros que digan misa, hermano? Yo no sé si usted sintió el mismo dolor que mi corazón sentía cuando la semana pasada miles de personas se formaban para ir a ver unos fregados huesos que tal vez ni siquiera existen, y yendo a ver un santo. ¿Quién era? No sé, pero un supuesto santo. Mi corazón se dolía y me daba coraje. De repente vamos a Puebla y las filas eran más grandes que las que vimos en Tlaxcala. El pueblo idólatra. Y mientras los cristianos: ay, es que me duele, es que me falta. Cristo quiere que te levantes y prediques de Él. Cristo quiere que te levantes con autoridad y le hables a esa gente que tú dices amar y que se esté yendo al infierno porque tú te estás quedando callado, te estás quedando callada. Y si esta palabra es para ti, espero que no la ignores y que no hagas un corazón duro y que te entre por un oído y te salga por el otro, y que saliendo del templo, hermano, termines viviendo la vida igual. Es necesario recordar estas cosas todos los días, porque somos representantes de Dios. Y si no estamos dispuestos a hacerlo, hermano, mejor no nos digamos cristianos. Porque la gente no hablará mal de nosotros, hablará mal de Cristo, que dio la vida por nosotros. Recuerde algo: la mejor defensa en una guerra siempre va a ser la ofensiva. No espere a que Satanás le ataque. No espere que el mundo le ataque. No espere que tu pecado le ataque. Ataca tú primero. Y una de las mejores maneras en que podemos atacar tanto al mundo como al pecado como al diablo es predicando de nuestro Señor Jesucristo. No esperes a que el pastor te diga qué hacer para predicar. Predica, porque tú tienes el mismo poder que tu pastor tiene. ¿Que el Espíritu Santo no vive en ti? ¿Qué diferencia hay entre tú
y yo. Ninguna. El mismo poder y autoridad que vive en mí, vive en ti. Yo no necesito ungirte, porque Dios ya te ungió. Yo no necesito declarar que tú lo puedes hacer, porque Dios sigue confiando en que tú lo vas a hacer. Compartamos el Evangelio a cada persona que tengamos oportunidad. Y concluyo. Verdad, justicia y paz. Verdad, justicia y paz. Son armas poderosas que Dios nos ha entregado para poder vencer al mundo, al pecado y al diablo. Mi pregunta sería para cada uno de los aquí presentes: ¿qué tanto estas tres cosas forman parte de tu vida? ¿Qué tan en la verdad vives? ¿Qué tan amparado de la justicia de Dios vives? ¿Y cuál es la paz que te acompaña todos los días? Si alguna de ellas no está en tu vida o ninguna de ellas reina en tu vida, hoy es un buen tiempo que le digamos al Señor: me pondré la armadura de Dios para empezar a vivir de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. ¿Alguien está conmigo? Amén. Póngase de pie y vamos a orar en esta tarde.